¿Cómo están, distinguidos estudiantes de la carrera de Derecho de la UTI? Un gusto para la doctora Susana Ortega y mi persona poder ayudarles con la tutoría número 3 respecto a la tarea 2 en su segunda parte, que tiene que ver con triángulos en 3 dimensiones. Doctora, tenga la gentileza. Bien, mire, aquí tenemos un triángulo localizado entre los vértices. Observe lo que estamos trabajando, son triángulos en el espacio, ¿sí? Tienen de componentes X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. ¿Sí? Hemos utilizado una herramienta poderosa como es el GeoGebra. El GeoGebra nos ha permitido representar estos datos, estos valores en un sistema de referencia tridimensional. Como ven, aquí está el eje X, el eje Y y el eje Z. Y ahí están dadas las coordenadas respectivas. Puede usted, para su tarea, puede recortar el gráfico y apoyarse en el gráfico. Como usted ve, está hecho a color y le va a permitir obtener y entender con claridad lo que estamos haciendo. Entonces, las coordenadas del punto A están aquí, son 5, 3, 1, las coordenadas del punto B, las coordenadas del punto C. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, como en el caso anterior de los triángulos en 2 dimensiones, vamos a calcular el perímetro, para lo cual voy a sacar las distancias entre cada cateto, entre cada vértice, ¿sí? Entre cada vértice. Recordando nuestra ecuación de la distancia, la misma ecuación que la vimos anteriormente, pero con una consideración especial. Las componentes z ya no son ceros, ahora ya son valores que están dados por estas ternas ordenadas. Por ejemplo, el punto A, x, y, z, x5, y3 y z1, punto A. Punto B de coordenadas x, y, z, 2 menos 4, 4, y aplicamos nuestra ecuación desde el punto A al punto B, la ecuación de la distancia. Entonces recuerden, aquí como empezábamos, coordenadas iniciales y coordenadas finales. De x, veamos, 2 menos 5, menos 4 menos 3, 4 menos 1. Todos ellos elevados al cuadrado. Procedemos a las operaciones básicas. Dice 2 menos 5 menos 3, menos 4 menos 3 menos 7, 4 menos 1, 3. 3 por 3 cuadrado, 7 por 7 cuadrado, 3 menos 9, raíz de 67. Esta raíz de 67, si usted observa en el GeoGebra le da esta distancia. Hoy es muy difícil ya usar la regla, la escuadra ya no le va a dar tan fácilmente, necesitamos otras referencias. Veamos la siguiente distancia. Es distancia entre el punto B y el punto C. Recuerde el trabajo ordenado, empiece en A, luego vaya a B, llegue a C y regrese a A. Entonces tengo el punto inicial y el punto final, nuestra ecuación, y tomamos menos 3 menos 2 de las x, 4 menos 4 de las y 2 menos 4 de las z. Hacemos las operaciones, menos 2 menos 5, 4 más 4, 2 menos 4 menos 2, 5 por 5, 25, 8, 8 por 8, 64, menos 2 por menos 2, más 4. Hacemos la operación y nos queda la raíz de 93 centímetros como distancia de aquí a acá. La siguiente distancia, por favor. Para la distancia entre C y A, recuerden, necesito cubrir este perímetro, ¿sí? Entonces, para calcular la distancia entre C y A, recuerden la operación, puntos iniciales, puntos finales. Entonces 5 menos 3 en nuestra ecuación, 5 menos 3, 3 menos 4 y 1 menos 2, cada uno de ellos elevado al cuadrado, realizando las operaciones respectivas, más 5 y 3, 8, y 8 por 8, 64. Realizando las operaciones menos 1 al cuadrado, más 1, menos 1 al cuadrado, más 1. Realizo la operación, me da raíz de 66 como distancia. Siguiente, por favor. Bien, aquí tengo el perímetro. El perímetro, mire que ya el problema se resuelve como cualquier problema anterior. Una vez que determiné las distancias, digo, la distancia entre A y B está aquí, raíz de 67, BC 63, CA
66. El perímetro, la región o frontera de esta región, se suma y obtenemos perímetro de 2593 y su semiperímetro, que es la división por 2, 1297. Es importante lo siguiente. Mire, usted en su profesión, algo importante, usted en su profesión, una inquietud que se las hago partícipe, digo, si usted se compra un terreno, ¿sí? Un terreno en una parte inclinada y usted mide la superficie, el perímetro, y quiere sacar la superficie de este terreno, ¿cómo lo saca? Volvemos a nuestra ecuación de la fórmula de Herón. El siguiente, por favor. Sí, para la superficie, nuestra fórmula de Herón perfectamente nos sirve aquí. Una vez que sacamos, mire, es la misma ecuación de Herón de hace un momento. El perímetro sobre 2, el perímetro sobre 2, el perímetro sobre 2, los semiperímetros menos cada uno de los catetos. Y la misma relación de catetos y ángulos. ¿Sí? Vértice, ángulo, cateto. Vértice, ángulo, cateto. Vértice, ángulo, cateto. Esa misma información la pongo aquí para poder trabajar y ordenar el trabajo. Sí, entonces la distancia entre A y B es el cateto C, entre B y C el A, CA es el B. Sumamos los perímetros y obtenemos 2593, el semiperímetro es este, y reemplazamos con este valor. 1297 aquí, 1297 menos el cateto A, 1297 menos el cateto B, 1297 menos el cateto C, dándome una superficie de la región esta de 31.62 cuadrados. Les refiero a una inquietud que surgió al momento de dar la clase, alguna inquietud de un estudiante. Digo, usted va a ser, por ejemplo, en su función como abogado, a lo mejor es notario, y está usted relacionando, digo, mire, usted se compra un terreno, hace la escritura, tiene la superficie que está delimitada por estos vértices, etcétera, etcétera. Con ayuda de un ingeniero me dio la superficie, pero yo le pregunto, y cuando voy a construir una casa, la superficie que le va a servir para su casa es la superficie de aquí. En una ladera, usted compra la ladera, compra el terreno, la superficie, la midieron inclinada, pero el rato que usted hace su casa, tiene que desbancar. Y la parte que le vendieron a lo mejor es esta, o le vendieron esta. ¿Cómo pagó usted? ¿Cómo hizo la escritura? Porque yo voy a construir mi casa en función de esta superficie horizontal. No voy a construir mi casa en sentido inclinado. Una inquietud que, mire, la deben resolver ustedes ya como profesionales del derecho en caso de notarios. Siguiente, por favor. Bien, a continuación, la doctora Ortega nos va a ayudar solucionándonos las inquietudes respecto de los ángulos. Doctora Ortega. Muchas gracias. Vamos a determinar la medida de los ángulos interiores del triángulo propuesto. Para ello vamos a plantear la ley del coseno que la utilizamos anteriormente. Si queremos calcular el cateto A o lado A, planteamos A al cuadrado es igual al otro cateto B al cuadrado más del otro lado C cuadrado y menos el doble producto de los dos catetos BC por el coseno del ángulo que está opuesto al cateto que voy a calcular. De igual manera, si quiero calcular el cateto B, voy a sumar el otro lado A cuadrado más C cuadrado y menos el doble producto de estos dos lados AC por el coseno del ángulo B. Y para calcular el cateto C, el otro lado, es igual a la suma de los catetos A cuadrado más el otro cateto B cuadrado y menos 2AB por el coseno del ángulo C. Hemos calculado en esta tutoría la longitud del lado AB como 67 centímetros, la de BC que nos generó 93 centímetros y la de CA
66 centímetros que corresponde respectivamente a los lados o catetos C, A y B. Vamos a utilizar estas tres ecuaciones entonces para despejar el ángulo que deseemos. Si necesito calcular el valor del ángulo A, tengo planteada mi ecuación. De esta ecuación, aquí en este término, tengo el ángulo A. Por lo tanto, todo el término lo paso a sumar antes del igual. Y este A que está sumando lo paso a restar. Dejo coseno de A y el 2BC que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, el coseno de A es igual, reemplazo los valores de B, C, A, 2BC. Si opero, obtengo 20 sobre raíz de 66 por raíz de 67. Esto que corresponde al coseno de A, pero no queremos el coseno, sino el ángulo A. Por lo tanto, procedo a obtener el valor del ángulo como coseno a la menos 1, que usted le obtiene en su calculadora digitando shift coseno y aparece coseno a la menos 1 de este valor. Obtenemos entonces 72.4967 y otros decimales en grados. Si le aplica la teclita de grados, minutos y segundos, entonces este valor corresponde a 72 grados, 29 minutos y 48.2 segundos. Hemos calculado el ángulo A. De manera análoga, calculamos el ángulo B. Perdón. Planteando nuestra ley del coseno, despejando el coseno B, reemplazando los valores respectivos y como resultado obtenemos que a este ángulo le corresponde 53.4578 grados. Con la teclita de grados, minutos y segundos obtenemos 53 grados 27 minutos y 28.28 segundos. Y de igual manera obtenemos la medida del ángulo C. Planteamos entonces nuestra ley del coseno y despejamos el coseno de C. Coseno de C. Reemplazamos los valores pertinentes obtenidos con anterioridad y obtenemos que la medida del ángulo C es 54.0454 y con los decimales que usted desee, grados, que corresponde a 54 grados, 2 minutos y 43.53 segundos. Para comprobar los resultados, como usted sabe por los ejercicios anteriores, si sumo la medida de los tres lados, me debe dar un resultado de 180 grados, como efectivamente aquí ocurre. Gracias por su atención.